Bueno, muy bien, buenas tardes para los que llegaron, gracias por estar. Vamos al panel final de esta segunda jornada de Objetivo Turismo para tratar un tema que evidentemente ha tenido mucha repercusión en los últimos meses. Es un tema que apareció ya hace unos 8 o 9 años. Revisando en el archivo del portal encontramos la primera nota al respecto allá por 2015 y se reavivó con la nueva movida de American Airlines en Estados Unidos, que comenzó el 1 de mayo. Estamos hablando del nuevo sistema de distribución impuesto por IATA, en el cual afecta directamente a los GDS y a las agencias de viajes, elevando costos y generando otra serie de dificultades, como lo enumeramos en uno de los artículos, donde decíamos que el principal perjudicado, o mejor dicho, uno de los principales perjudicados era el cliente, porque era obligado, como pasa cada vez más con la posición dominante de las aerolíneas, era obligado a hablar con las computadoras. O sea, si pierde una maleta, tiene que hacer un cambio de tarifa o un cambio de ruta o cualquier eventualidad, no contaba con el agente de viajes ni contaba con el intermediario, que es el distribuidor natural. Entonces, lo que estaba pasando aquí, estaba pasando también del otro lado de la cordillera, y tenemos la suerte que con Lorena Arriagada nos conocemos desde hace algún añito. No conviene decir cuántos porque nos hacen más viejos todavía, y siempre estamos en contacto, y allí nos fuimos enterando de los pasos que iba dando la Asociación Chilena de Empresas de Turismo con respecto a esta imposición de las aerolíneas, y ellos sufriendo la en carne propia con la TAM Airlines localmente, a tal punto que hicieron una presentación ante el Tribunal de la Libre Competencia, consiguieron una cautelar, y que duró hasta hace poco. Ahora vuelve a cambiar, pero yo no me voy a meter en temas técnicos. Para eso hemos tenido la suerte de que Lorena aceptara la invitación y llegara hasta aquí. Antes de darle la palabra a Lorena, quiero hacer una precisión. Aquí donde estoy sentado yo tendría que haber estado algún representante de la Asociación Uruguaya de Agencias de Viajes. Lamentablemente no hemos podido conseguir alguno de los expertos. Los dos directivos que están con ese tema, con causas fundadas, no pueden estar presentes. Y bueno, lamentablemente se dio el caso de que Abu Dhabi no esté representada en este panel, pero dejo la constancia de que fue invitada, igual que fue invitada H. Ahora sí, Lorena, todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la invitación, Antonio, por la presentación también. Agradecer a quienes están. Ha sido un día largo, pero extraordinariamente interesante además, porque me voy con mucha información que uno generalmente cree que nunca es suficiente al final. Siempre uno va escuchando casos distintos. Yo vengo a compartir un caso. ¿Ya? Un caso que está mirado desde la industria, de las agencias de viaje, los tour operadores, que trabajamos mano a mano, o deberíamos seguir trabajando con las líneas aéreas, que son un actor extraordinariamente importante en la industria del turismo. Lo conversábamos antes con Fernando en el panel anterior, en donde el tema de la conectividad aérea para el turismo interno y receptivo de los países es fundamental. Entonces yo vengo a compartir un caso que es cómo nosotros desde la Asociación Chilena de Empresas de Turismo, ASTER,
vemos y estimamos que están ocurriendo algunas cosas que no solo afectan a este canal de distribución independiente, nosotros nos hemos denominado así, y voy a compartir con ustedes algunas informaciones preliminares que me parecen relevantes antes de entrar al tema del foco. Solamente hacer una mención, también es interesante que cuando uno aprecia situaciones como las que yo voy a compartir, finalmente si uno extrapola algunas informaciones, uno podría decir esto podría ocurrir en otros mercados también. Y eso es lo interesante cuando uno ve casos, porque puede ser no solo en el mundo del turismo, pero también en otros mercados. Y por esa razón es que nosotros como ACHET lo que hemos hecho es que vemos que hay una situación que afecta a la competencia, a la libre competencia, al canal de distribución independiente, y nos interesa que no haya discriminación. Y por eso utilizo estas palabras, porque pueden ser para todos los mercados aplicables. Primero vamos a hacer un análisis de cómo nosotros apreciamos el mercado aéreo, cuáles son los actores importantes en el canal aéreo y en el mercado de la distribución de pasajes aéreos. Cuando nosotros hablamos de canal de distribución independiente es porque no somos parte de una línea aérea, por ejemplo, que tiene integración vertical, ¿cierto? Que distribuye, que tiene puntos de venta, en fin, que tiene en una misma empresa a veces, ¿cierto?, distintos ámbitos de acción en la cadena de valor de la industria. Incluso hoy día también las mismas líneas aéreas comercializan a través de las millas, hotelería, ¿cierto?, canjean cuando hay fidelización. Entonces tenemos una integración vertical digamos que es obvia, y desde esa vista nosotros nos llamamos canal de comercialización independiente. Y aquí vamos a entrar en una situación importante. Están primero que nada los actores que componen el mercado aéreo, que para ustedes, los que vienen de otras industrias, les va a sonar a lo mejor un poquito más lejano. Lo principal es tener claro si existe, por ejemplo, la política de cielos abiertos, o qué tipo de política hay en un país, ¿cierto? En el caso chileno tenemos política de cielos abiertos absoluta, no sé cómo será en el caso de Uruguay, no la tienen. En el caso nuestro tenemos, o sea, podría llegar, si quiere, Emirates a operar un Santiago-Punta Arenas. O sea, nosotros tenemos, y no es necesariamente recíproco. Lo principal aquí siempre es que tengamos la palabra delante, que es competencia. Cuando una línea aérea llega a un mercado, no es porque necesariamente una autoridad quiere que llegue. Hoy día a lo mejor, si recordamos cuando había líneas aéreas de bandera, evidentemente era una decisión de Estado que llegaran o que se crearan las líneas aéreas. Eso ya dejó de ocurrir hace mucho tiempo. Hoy día lo que vale es que sea un negocio rentable, ¿cierto?, en la mayoría del mundo. Por lo tanto, las políticas de cielos abiertos son muy necesarias para poder desarrollar la competitividad. Luego tiene que darse los slots, ¿ya?, que son los espacios, ¿ya?, toda la parte operativa, en fin, donde están ubicadas las líneas aéreas. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno llega, ¿cierto?, a los slots, ahí hay toda una operación, o sea, política que, a ver, los slots uno disminuye su complejidad, pero la verdad es que es muy amplio todo lo que involucra los slots. Cada slot puede ser un vuelo, una frecuencia. Así es. Y, por ejemplo, ocurre que si una línea aérea se va, a lo menos en la legislación chilena, pasado un determinado tiempo, pierde esa línea aérea la patente de ese slot, por llamarlo simplificadamente. Entonces, por eso es tan importante que permanezcan las líneas aéreas, o si se van un tiempo, regresen luego, porque si no, hay otro que lo va a querer ese slot. No hay un mercado de slot, aunque sea muy limitado. Luego tenemos el número de líneas aéreas, o sea, tenemos la política de cielos abiertos, cuando estamos hablando de los actores, el Estado, cuando estamos hablando del tema de los aeropuertos, ¿cierto?, los slots, y cuando vemos las propias líneas aéreas, ¿cuántas hay?
ustedes tienen claro cuántas hay. En el caso nuestro, hoy día están operando alrededor de punto a punto, unas 17 líneas aéreas, 18, teníamos en su momento 26 prepandemia. Y hoy día estamos a un 20% todavía, 15% de que recuperemos toda la frecuencia, o sea, todo ese espacio. Y evidentemente que tenemos un desafío ahí importante. O sea, nosotros, por ejemplo, Emirates es una línea aérea importante que nos interesa recuperarla. Y así hay otras también. Y hay un cuarto actor en el mundo del transporte aéreo que son los acuerdos de cooperación. ¿Sí? Tenemos los actores que son toda la política de cielo abierto, el tema de los slots, y vamos a los acuerdos de cooperación. Dentro de los acuerdos de cooperación, a lo menos nosotros identificamos 5. Uno es la IATA, que es una asociación en donde está la mayoría de las líneas aéreas, que nace la IATA en el año 46, primero con líneas aéreas de bandera y después, bueno, se van independizando, en fin, y ya la mayoría son de carácter privado. Y la IATA, por supuesto, responde a los intereses de las líneas aéreas, es una asociación que las representa a nivel mundial. Luego, esto les va a sonar muy conocido, están las alianzas comerciales. ¿Y qué alianzas comerciales están? Por ejemplo, Oneworld, ¿cierto? Hay líneas aéreas que pertenecen a Oneworld, otras a SkyTeam, en fin, esas son formas de cooperación entre las líneas aéreas. Entonces tenemos IATA, las alianzas comerciales. Estas alianzas comerciales en general, ¿cierto? Lo que sabemos es que no solamente pertenecen a una u a otra, incluso muchas de ellas se cambian, lo hemos sabido, ¿cierto? Porque finalmente tiene que ver con una conveniencia natural y legítima. ¿Qué es lo que hacen en estas alianzas comerciales? Fundamentalmente hay una coordinación de carácter operativo. O sea, ¿cuántas veces a ustedes no les ha tocado comprar el ticket en una línea aérea y se suben a otra? ¿Cierto? En el caso nuestro, por ejemplo, en Chile tenemos una alianza comercial que es muy fuerte, que es ahí que hay un codeshare fundamentalmente que tiene que ver con que IDEA, que es del grupo AIG, al que pertenece British, tiene un codeshare con LATAM. Entonces compramos en LATAM, pero nos subimos a Iberia, ¿cierto? Y ahí entramos a los códigos compartidos, ¿ya? En donde se da una tercera categoría, que es esta alianza comercial que les acabo de describir. Entonces vamos con la IATA, alianzas comerciales, códigos compartidos o los codeshare. El cuarto ya es un poquito más técnico, que son los JBA, los Joint Business Agreement. ¿Qué son los Joint Business Agreement? Son acuerdos comerciales que no solamente acuerdan itinerario, o sea, desde el operativo, sino también hay un traspaso de utilidades, hay una coordinación en la fijación de precios. Este tipo de acuerdos tienen que pasar por las autoridades económicas de los países cuando una línea aérea los presenta, ¿ya? Esto es muy importante porque estos son modelos de cooperación comercial que en sí mismos no son malos. Los modelos no son malos, es como tú aplicas determinada iniciativa en un mercado determinado. En el caso nuestro, y yo creo que podría ser similar en el Uruguay, cuando ustedes tienen una excesiva concentración en pocas manos, evidentemente si alguien tiene una línea aérea o cualquier otro actor tiene más del 50%, evidentemente es complejo porque no tienes competencia. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió en el Joint Business Agreement en el año 2017? Nosotros en HF estimamos que al tener un actor, como en este caso una línea aérea importante para nosotros y que siempre nos ha enorgullecido, que es LATAM, presentó una solicitud de hacer un Joint Business Agreement con el grupo AIG, en este caso con Iberia. ¿Qué hubiera significado? Nosotros presentamos esto ante la autoridad y nos pareció de que la autoridad tenía que entender y comprender
que si autorizaba ese acuerdo comercial, lo que finalmente íbamos a lograr es que íbamos a tener prácticamente operando una sola línea aérea hacia Europa, ¿ya? Después de 3 años de estar Hachette defendiendo esta posición con estudios de abogados, etc., el Tribunal de la Libre Competencia estimó de que no eran suficientes los argumentos que nosotros habíamos presentado y autorizó en ese minuto este JBA. Y Hachette lo que hizo fue presentar a la última instancia esto en la Corte Suprema de Chile, y es ahí donde nosotros ganamos este caso, que es un caso bien emblemático, porque no sé si otro país lo hizo en el mundo, en donde finalmente lo que dice la Corte Suprema es que no corresponde, que dadas las condiciones de concentración de mercado, ¿cierto?, que tiene en este caso Chile, en Chile LATAM, no autorizaba el Joint Business Agreement de LATAM con Iberia y con British. Esta es una acción que por ahí alguien me preguntó hace un rato, desde el punto de vista de defensa de intereses gremiales. Es un resultado concreto de cuando una asociación gremial defiende, se une y tiene una conducción y una estrategia para poder sacar adelante lo que estime que es legítimamente correcto. Esto fue un duro golpe, por supuesto, para la TAM, cuando no se puede prácticamente, no digo fusionar, pero sí generar este acuerdo, y no lo puede hacer, ¿ya? Y cuando haya tratados bilaterales de cooperación o de libre comercio, como lo tenemos con Europa, esto también aplica de ida y vuelta en estos temas. Sí se hizo, y pasó en pandemia, que la TAM hizo un Joint Business Agreement con Delta. Y ahí sí está autorizado por la autoridad económica tanto norteamericana, y en el caso chileno fue un acuerdo extrajudicial. ¿Por qué me detengo acá? Porque este es un caso claro de cuando un gremio indico la asociatividad tiene un foco y puedes ir, y bueno, correctamente con los estudios, con los abogados, en fin, que correspondan, uno defiende esos intereses. Y el quinto caso de tipo de cooperación en el mercado del transporte aéreo está la participación en la propiedad, que es como, por ejemplo, sabemos que Delta participa en la propiedad de Aeroméxico, y en fin, vamos viendo, AIG participa en otros grupos, y al final uno se va dando cuenta que las líneas aéreas pertenecen a pocos grupos. Así es. Entonces, a lo menos estos son los 5 tipos de cooperación que nosotros identificamos antes de subirnos al avión, que generalmente uno no lo identifica. Estamos contextualizando. En el caso de Chile, y yo me imagino que debe ser para acá también, operan todos estos tipos de acuerdos y de cooperación comercial, ¿ya? O sea, lo que yo acabo de escribir, ¿cierto? Está la IATA, están los COCHEA, en fin, etcétera. Lo mismo que estamos viendo ahí, las alianzas comerciales, los JBA y la participación en la propiedad. Hasta aquí estamos de acuerdo. Tenemos muy claro que tenemos venta directa e indirecta. La venta directa es las propias líneas aéreas, que ya vienen operando hace muchos años, y la venta indirecta que opera, ¿cierto?, a través del canal de comercialización, turoperadores y agencias de viaje. Entonces, aquí la primera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿cuál es el valor del canal? ¿Cuál es el valor de nuestro trabajo, Carlos? ¿Cierto? De la agencia de viaje y del turoperador. Porque, como tú me estabas diciendo hace un rato, siempre nos dicen, o nos preguntaban, ustedes con internet van a desaparecer. Y la verdad es que un poco lo que hablaba hoy día en la mañana Alberto, ¿cierto?, en inteligencia artificial, Álvaro, perdón, que también es muy interesante, porque la pregunta es, ¿van a desaparecer el canal de intermediación o no? Entonces, uno lo que tiene que entender es que estos son instrumentos, y en la medida que todos los actores, no solo en este momento que hablamos de turismo, en que todos los actores entendamos y comprendamos cómo nos tenemos que ir adecuando a eso, finalmente vamos adecuando también el recurso humano, etcétera, etcétera. Entonces, el valor del canal de distribución
por ejemplo, sobre todo en el vacacional. Hoy día nos damos cuenta que un canal de distribución independiente tiene la posibilidad de hacer muchas cosas que hoy día no se pueden, las podrían hacer, pero finalmente un ser humano tiene la posibilidad de trabajar mano a mano con el cliente de una manera muy distinta. De partida, hoy día puede haber mucho contenido, pero hay una serie de cosas como las alternativas de viaje a través de los GDS, las opciones de precio, en fin, a través también de los GDS, opciones de pago, que hoy día muchas, no sé cómo será acá, pero hay una cantidad de condiciones financieras que generalmente no las dan las líneas aéreas, sino de que las dan las agencias de viaje. Y en fin, podríamos enumerar muchas más, pero sobre todo tiene que ver esto con la persona, con el ser humano, con su conocimiento, con la atención especializada que tiene a un cliente. Ahora, hay otro mercado que es el corporativo, ¿ya? Que tiene que ver con las agencias de viaje y turoperadores que integran toda la oferta disponible para ese corporativo que, en el caso al menos en Chile, hay licitaciones con el Estado, me imagino que aquí opera de la misma manera, hay eficiencia en la administración del mercado, hay una reportería mensual que se le hace a todos ellos, en fin, hay una cantidad de cosas que hace la agencia de viaje para las empresas, sean públicas o privadas, que son muy importantes. E insisto que ahí es donde está el valor agregado y donde también hay competencia entre los distintos actores. Uno de los temas también relevantes es que habiendo distintos actores en la distribución, sea cual sea el mercado, uno asegura que haya competencia. Si tú solamente tienes una línea aérea o tienes un solo supermercado, o etcétera, etcétera, finalmente lo que generamos son monopolios. Por la importancia de que haya muchos actores, ojalá, lo hablamos con la hotelería hace un rato ahí en el café, mientras más haya, finalmente lo que tú vas generando es más capacidades, más negocio, más recursos humanos, más contrataciones. Por ejemplo, si en el centro acá de Montevideo se fueron X hoteles, evidentemente que Montevideo a lo mejor en el centro es menos competitivo, por ejemplo, para un turismo maíz, que es obvio, porque evidentemente nos interesa que haya muchos hoteles y así yo puedo traer congresos más grandes. Entonces, lo mismo ocurre en el ámbito del transporte aéreo. Mientras más competencia haya, es evidente que nosotros vamos a poder tener mejores tarifas para el consumidor final y el cliente. ¿Qué pasó entonces luego de esta breve introducción? Espero no haberlos mareado mucho, pero traté de dibujarles un poco los actores. Es que hace efectivamente unos 9 años la IATA estimó, su socio en definitiva, que había que avanzar en tecnología, en un sistema que le diera la capacidad de alguna manera conversar mejor entre las líneas aéreas y de alguna manera todos los servicios que ellas estaban dando. Ese fue el origen. Yo recuerdo haber estado en esas reuniones donde nos informaban de que aquí iba a haber un trabajo muy mancomunado con las líneas aéreas, las agencias de viaje, los GDS, que son los sistemas globales de distribución, que son empresas grandes, empresas tecnológicas. Y así fue evolucionando. Y durante todos estos años siempre había un cambio. Nunca se aplicaba definitivamente. Y nosotros, cuando llegó Lufthansa en el año 2015 con la primera noticia de que iba a aplicar, implementar este NDC, que es el nueva capacidad de distribución, eso simplificándolo, NDC, Lufthansa informa, me imagino que lo hizo acá también, que a contar en el año 2015 iba a cobrar 16 euros por cada segmento, por cada, en este caso, ruta, para simplificárselo, no sé, Montevideo, Buenos Aires. Ya, si yo emitía un pasaje,
por Lufthansa, me iban a cobrar, a la agencia de viaje le iban a cobrar $16 más. ¿Ya? Entonces, finalmente la agencia de viaje tenía que traspasar ese dinero al consumidor final. Esa fue como la primera lucecita, en donde a lo menos nosotros en Achet lo que hicimos fue consultar a la Fiscalía Nacional Económica. Nosotros tenemos dos autoridades en el ámbito público que defiende la libre competencia. Una como Fiscalía, que es la Fiscalía Nacional Económica, y luego hay un tribunal. Y lo que hicimos fue una consulta, en donde le dijimos, mire, Lufthansa está haciendo esto, nos parece que podría ser una medida anticompetitiva que va en desmedro de las agencias de viaje, porque nosotros vamos a estar obligados a cobrarle a nuestros clientes, mientras que si le compran directo a Lufthansa, Lufthansa no aplica eso. Lufthansa fue la primera en Chile en hacer eso. Sí. Y fue la primera en Europa en volver a lo Sí, que es como termina ahora el tema. Bueno, y en aquel momento la entidad nos dice no es importante lo que va a hacer Lufthansa en Chile, porque tiene un mercado muy chiquitito. O sea, tiene, no sé, por ponerle por cifra, significa el 3% del mercado total del transporte aéreo. Distinto sería si eso lo aplicara una línea aérea dominante. Eso lo dijo el 2015. Y nosotros guardamos la carta. Ahí está. Lo de Lufthansa lo explicamos ahí después. Entonces, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Que hoy día observamos como Achet que hay conductas perjudiciales para este canal de distribución independiente, en donde en el lapsus de este tiempo, o sea, de estos 9 años, las líneas aéreas no solo están aplicando el DC, sino que además lo están aplicando no en forma colaborativa, sino en forma independiente, en forma vertical. Y les quiero explicar qué es lo que es. El NDC es un protocolo, es un software, por llamarlo así, es una tecnología que es en sí misma muy buena, porque lo que usa hasta ahora la tecnología, o usaba la tecnología de los sistemas globales de distribución, era una tecnología que, como todas van quedando ya con el tiempo más bien obsoleta, había muchas cosas que no se podían hacer, entonces se crea este nuevo lenguaje, que es un protocolo que es NDC. El problema no es el sistema o el protocolo, la dificultad es cómo lo aplica a nuestros ojos LATAM, que es discriminatorio. Entonces, LATAM nos dice, al principio de año, nos dice que a contar del 1 de mayo, ellos crearon su propio NDC, o sea, este año, el 1 de mayo. Entonces, el 1 de mayo, LATAM, y debe haberlo hecho en general en toda América Latina, a lo menos, con desfase, en algunos mercados, en otros no, lo que hace, le dice a la agencia de viaje, tienes distintas opciones. La opción 1 es que tú sigas operando a través de los GDS. O sea, yo cargo todo mi inventario, como ustedes lo hacen en Booking, cargo todo mi inventario en el GDS, pero si tu agencia de viaje usas el GDS para llegar a mi inventario, yo te voy a cobrar $12 por segmento, por tramo. La otra opción, son 3 a lo menos, la otra opción es que yo tengo mi inventario, pero hay unas empresas que se llaman agregadores, que también son tecnológicas. Si tú le compras a ellos, yo estoy conectada con ellos, como línea aérea. Y la tercera opción es que tu agencia de viajes te conectes directo a mí. Y ahí yo no te cobro los $12. Esa es la forma que Achet estima que no es correcta. Por eso que nosotros tenemos muy claro que no estamos en contra de la tecnología, porque sería absurdo. Finalmente todo hoy día es tecnología y nos interesa incluso aún más, porque le podemos dar un buen servicio a nuestro cliente. Lo que nos parece que es discriminatorio, aquí me adelanté, es que
finalmente, ¿por qué si un cliente me compra a mí voy a tener que pagarte a ti $12 y si te va a comprar a ti directo no le vas a cobrar esos $12? Ahí hay una discriminación en el sistema. Aquí está lo que es NDC, yo te lo voy a decir, no lo voy a explicar, pero en resumen es lo que yo he conversado. Una preguntita. Sí. ¿Termina allí la diferencia entre el NDC o hay diferencias tarifarias? ¿Qué quiero decir? Hay algunas aerolíneas que las tarifas más bajas figuran en el NDC y en su página web, o sea, apuntando a la venta directa. En otros casos, esas tarifas más económicas no figuran en los GDS. La pregunta es si en el caso de la TAM pasaba eso exactamente. Voy a ese tema, porque te adelantaste un poco, Carlos, pero es importante tener claro que aquí hay una diferencia. Así como Lufthansa iba a cobrar 16 euros más, si por tener este sistema, por usar ese sistema a través de la agencia de viaje, la TAM hoy día lo que dijo es que iba a cobrar $12, ¿ya? Copa, por ejemplo, no sé cuánto estará acá, pero también está dentro de los $16. Todas las líneas aéreas están cobrando, tienen una tarifa por usar NDC a través de los GDS. Si tú lo compras directo, en la línea aérea no te cobrarían ese NDC. ¿Qué es lo que es el NDC entonces? Antes de responder, Carlos, lo que tú dices. Es como que ustedes tuvieran cables directos, fibra óptica directa. O sea, yo me conecto directo con el hotel A, me conecto con el hotel B, con el C, pero no tengo integración entre esos sistemas. Entonces lo primero que salta así a la vista es por qué retrocedemos en el tiempo cuando en el mundo, no sé si ustedes conocían, antes habían unos tarifarios, ¿tú te acuerdas que estaban esas Biblias? En donde, claro, donde la gente de viaje tenía uno que era cierto de cada línea aérea, entonces tenían que buscar las tarifas, calcular las tarifas en forma separada, etc. Evidentemente que hoy día eso se hace automático, pero lo que se está obligando o imponiendo a ojos nuestros es que cada agencia de viaje debería tener, no sé, 20 conexiones distintas, porque no conversarían entre ellas si es que no se hace a través de los GDS, ¿ya? ¿Cuáles son los escenarios de implementación? Esto es lo que yo les venía diciendo, que esta es una de las fuentes que hemos utilizado nosotros para explicar el sistema. Si ustedes se dan cuenta, el escenario 1 es que la línea aérea tiene su oferta en el sistema, utiliza el GDS, el Sistema Global de Distribución, y este GDS distribuye a través de el sistema que ellos usan, y los GDS son usados por sus socios, por así decirlo, que son las agencias de viajes, operadores, etc. Eso es un escenario 1, que es un poco el que está más parecido, ¿cierto?, a lo que es hoy día. Utilizamos este distribuidor. El escenario 2 es que existe la misma oferta, pero en vez de utilizar los GDS, se utilizan otro tipo de empresas que son los agregadores. Entonces, las líneas aéreas le dicen a las agencias de viaje: usted tiene que trabajar con un agregador, con una empresa tecnológica que no es el GDS. Es un listado que ellos le dan a uno y tú tienes que elegir dentro de esos agregadores. Y la tercera opción es la que la TAM a nosotros nos informó que iba a habilitar el 1 de mayo, que es que ellos tienen la oferta, ¿cierto?, en el lado 3, allá, no sé si ven la flechita, si se ve, ahí, y yo, como agencia de viaje, ellos me dicen: tú eres un actor preferencial, tú como agencia de viaje te puedes conectar directamente a nuestro sistema,
te entregamos la tecnología hasta una parte y vas a tener el contenido completo. Y lo que decía Carlos, si yo no me conecto directo contigo, sino que sigo utilizando el sistema 1, ¿tengo acceso al contenido completo? O sea, todas las tarifas, etcétera. Hasta el momento están todavía, pero algunas líneas aéreas, por ejemplo American, sacó de los GDS las tarifas más económicas. Sí, entonces, sí, el 1 de mayo American ya arrancó en Estados Unidos. Exacto. Entonces, bueno, ante todo este escenario que es bien técnico, nosotros como HF dijimos, la forma de implementar el modelo de MDC by LATAM es negativo para las agencias de viaje. No es la tecnología nos interesa, es la forma. Y ahí nosotros decimos que la forma en cómo la está aplicando es discriminatoria, atenta contra la libre competencia, hace menos desafiable el sistema del transporte, la conectividad aérea en Chile. ¿Por qué? Porque si a mí me obligan, entre comillas, me dan la opción, puedo estar o no puedo no estar, pero si yo tengo que estar con una determinada línea aérea, en este caso una que tiene el 55% del mercado prácticamente promedio en Chile, no tengo mucha opción, me tengo que conectar. Finalmente ese punto de distribución, que es la agencia de viajes X, es cautiva de esa línea aérea, ¿cierto? Finalmente yo tengo muchos puntos que son cautivos. Por lo tanto, podría darse que el ejemplo que yo hablaba en otro momento cuando decía que otras líneas aéreas, al ver que los puntos de distribución ya están tomados por determinados productos, en este caso LATAM, no quieran llegar. Pues decir, ¿qué voy a hacer yo en un mercado en donde los puntos de distribución independientes ya tienen contratos con un producto o servicio determinado? ¿Qué margen me queda a mí para yo poder entrar a ese mercado que ya tiene amarrada a cierta distribución? Es ahí donde el concepto de la desafiabilidad en el transporte aéreo entra a ser compleja. Por lo tanto, nosotros lo que hicimos es que nuevamente la asociatividad, el gremio, estimó que este es un tema de industria. ¿Y por qué hablo en el caso chileno particularmente? Nosotros dependemos mucho del transporte aéreo. O sea, nosotros, no solo el turismo, todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, o sea, se hace por la vía aérea, las exportaciones, importaciones, etc. Por lo tanto, nosotros observamos que la forma en que se está aplicando esto es anticompetitivo para un canal de distribución independiente por las razones que yo les acabo de mencionar. Y presentamos una solicitud al Tribunal de la Libre Competencia para una medida cautelar, que era en definitiva solicitar por una serie de razones. Estimábamos que a lo menos tenía que detenerse para poder estudiar el tema. La medida cautelar lo que no es eliminarlo. En un primer momento esa medida cautelar fue aprobada, los abogados hicieron su trabajo y el viernes pasado quedó sin efecto, en este caso la posición de LATAM sobre esa medida cautelar, que es uno de los pasos, fue aceptada. ¿Qué es lo que pedíamos nosotros? Que se eliminara el sobrecargo de los $12 por segmento, que es definido como un costo, LATAM dice que es un costo de distribución que ellos le pagan al GDS, invierten en el GDS esos $12 y que por eso se los tendrían que cargar en este caso a la agencia de viajes y la agencia de viajes sigue usando el GDS. Y lo segundo que en resumen pedíamos en la medida cautelar era la prohibición de discriminar contenido y precios, que es lo que tú decías, Carlos. A lo menos, la verdad es que esto es un resumen de lo que hemos hecho en este mes, mayo, 2 meses. Hemos estado con
abogados, con equipos de abogados. Pero no es, esto es un resumen, en realidad deben haber casi 100 escritos entre todo. Bueno, el trabajo, ustedes saben, de los abogados siempre es bien complejo. Pero aquí hay todo, esta información es pública, por eso se las traigo. Si Abu Dhabi, tú, etcétera, todo esto es público. Y aquí lo interesante es cuando uno se imagina que podría suceder algo similar en otros mercados. No sé cómo será en el mundo de la hotelería, pero es interesante entender cuáles son las posiciones dominantes, cuánto, lo que ustedes hablaban hace un rato, que una OTA solamente maneja el 50% del mercado, cuáles son las condiciones comerciales que hay, etcétera. Si afecta eso a la industria, evidentemente a lo menos hay una campanita que debería hacerse sonar y decir, ojo, nos está pasando esto, no tenemos poder de negociación porque estamos manejados por empresas que tienen una capacidad de manejar un mercado, evidentemente porque son dominantes en un mercado. Esto es lo que les conté, que finalmente allá de la izquierda de ustedes, cuando acogió al Tribunal de la Libre Competencia nuestra solicitud en primera instancia, por llamarlo de alguna manera, y el viernes pasado la Tamerla levantan la medida cautelar que habíamos solicitado. ¿En qué estamos ahora? Esto es público, nosotros lo hemos dicho. Los próximos pasos, Hachette está estudiando con su equipo de abogados. Esto todavía debería definirse, pero una posible ya demanda en este caso de Hachette contra Latam por el tema de NDC by Latam. Entendamos de que no es exclusivo. Bueno, esto es una noticia en desarrollo, pero es un proceso, y yo creo que Antonio ha querido que yo lo comparta con ustedes, porque finalmente tiene que ver mucho con lo que ustedes representan, en definitiva, la capacidad de trabajar asociativamente, la importancia de entender que un aspecto en la industria influye e impacta en todo. Cuando hablamos de libre competencia, cuando hablamos de transparencia en el mercado, de no discriminación, estas son palabras que uno las puede usar en todos los mercados que ustedes puedan imaginarse. En este caso, a nosotros como Hachette nos ocurre esto con una línea aérea importante y, bueno, cada uno tiene sus puntos de vista, legítimos puntos de vista, y cada uno procederá conforme lo estime conveniente con sus equipos. En eso estamos. Y bueno, como Hachette seguimos dando ahí una pelea importante gremial. Pensamos que el que más pierde en todo esto siempre es el consumidor, porque finalmente esto lo paga el consumidor final. Entonces es ahí donde nosotros estimamos de que, primero que nada, tenemos que defender los intereses de nuestros propios clientes, y segundo, también defender la posibilidad de tener canales de distribución independientes, que los mercados sigan siendo desafiables, que no haya pocos actores en una industria y que esos pocos actores, como se habla en el ámbito legal, estrangulen a otros actores más pequeños. Eso es lo que hemos hecho en Hachette y es lo que nosotros queríamos compartir con ustedes. Muchas gracias. Decir que sabíamos de antemano que iba a ser así, que iba a ser bien aclaratorio y bien amplio el informe, por lo cual te agradecemos mucho, Lorena, que una vez más estés en Objetivo Turismo. El año pasado tu participación también fue muy comentada. Tenemos algunos participantes del tema que me gustaría saber si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para hacer. De pronto es muy técnico el tema, pero y es árido a esta hora, pero era importante informar. Yo quisiera hacer una pregunta, si después de la cautelar y esto, ¿cuál es el paso de las posibilidades que tiene a nivel de la... Repetila para que quede grabado. La pregunta sería, después de esta medida cautelar que se acaba de caer, desde el punto de vista judicial,
en Chile? ¿Tienen alguna otra posibilidad? ¿Suprema Corte? No sé. O sea, no, la cautelar. ¿O ya está terminado el tema ahí? La cautelar terminó ahí, Sí. en este caso. Pero lo que puede decidirse en el gremio es hacer ya la demanda frente a este tema. Esto fue como previsión, como detener algo, Sí, se un trámite van más bien caminando de administrativo. forma paralela y pueden caminar incluso. Pero Y van a ir hacia eso, está claro. eso es lo que se informó en su momento, la primera entrevista que tuvimos, y es lo que se está evaluando, por supuesto, porque esto ningún juicio es corto. No. Y por supuesto ambas partes legítimamente tienen sus argumentos y esperamos nosotros que la autoridad pueda reconocer esto que acabo yo de explicarles, porque es evidente que para que la industria del turismo, a lo menos en nuestro país, pero no solo ahí, en todos los países, necesitamos que haya competencia, necesitamos que haya actores en la industria. Y eso es algo que estimamos que podría ser complejo de mantener. Bueno, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de que tengamos al doctor Gonzalo Yelpo aquí presente, representante de la otra parte, o sea, es abogado de algunas aerolíneas, tiene su participación muy fuerte en ALTA, la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo. No sé, ¿algún comentario, alguna cosita que quieras decir? Perdona, mientras tú puedes responder, hay dos informaciones que me parecen relevantes que quiero ver, que las pasé sin querer de largo. Una es esta, a ojo este es un estudio, no es Hachete, lo hace un estudio internacional, que yo le expliqué cuáles eran los escenarios. El escenario que a nosotros nos propone, en este caso a través de NDC by LATAM, es que es el escenario 3. Y el estudio señala que, dado el nivel de complejidad y de tecnología que se requiere para ejecutar todo el NDC en forma permanente, porque hay que estar revisando inventario, levantando inventario, el revenue de las tarifas natural, finalmente quienes tienen esa capacidad económica, financiera para poder afrontar eso son las OTA. No son las pequeñas agencias, ni siquiera los grandes grupos que pueden ser en un país importante, porque son empresas que ya son transnacionales y tienen otros niveles de inversión en tecnología. Por lo tanto, por eso es la importancia para nosotros que sean los GDS que capturen ese know-how e incorporen el lenguaje XML, que es el que tienen que trabajar para llegar a los niveles que hoy día las líneas aéreas están solicitando. Y esta lámina es importante porque todas estas líneas, lo de la izquierda ya, Travelport, Sabre y Amadeus, son los GDS, son los sistemas globales de distribución en el mundo de la industria del turismo y los viajes. Y ellos son los que han podido negociar con las líneas aéreas que están ahí. ¿Ya? Ustedes van a ver acá en la columna 2. En esas hasta el momento no está LATAM. Cada línea aérea ha elegido y ha entendido y comprendido que pueden tener la opción de NDC directa, pero que el GDS también puede operar con ellas y llegar así al canal de distribución independiente con todo lo que significa. Esperamos que a lo mejor en una lámina más adelante... Ahí está lo que decíamos hoy de Lufthansa. No, Lufthansa no. Lufthansa lo que hizo, todavía no ha negociado según esto en ese grupo, pero Lufthansa lo que hizo fue el año 2015 abrir NDC y hace 2 meses más o menos se dio cuenta de que tenía que trabajar a través de los GDS. Creo que fue a fines de año. Sí. Yo creo que no sé, pero bueno, independiente de eso, lo que les quiero decir de que las propias líneas aéreas, la mayoría de las líneas aéreas quieren trabajar con los sistemas globales de distribución para seguir en su trabajo con, no solo con las botas, sino también con las agencias de viajes y operadores. Y por esto es que parte de nuestra conversación y nuestro punto de vista es que ojalá se llegue en algún momento a que LATAM, una línea aérea importante para América Latina, pueda incorporarse a este grupo con el GDS que esté conveniente. Ahora sí, adelante, Gonzalo.
Muy interesante la presentación, muchas gracias. Ahí en esa última filmina apareció el elefante rosa que estaba en el living y nadie se atrevía a nombrar, en gran parte, que es los GDS y en gran parte cómo llegamos al momento que estamos al día de hoy, ¿no? Con esa conducta oligopólica, cláusulas de nación más favorecida, full content, que restringieron mucho el accionar, y bueno, con la práctica esa que le cobraban con una mano le cobran a las líneas aéreas y con la otra también le pagaban a las agencias de viaje en ese trabajo. La consulta que a ver, entiendo perfectamente la practicidad que generan los GDS en un aspecto, ¿no? Porque yo no soy del palo de la tecnología, entonces toda la parte de la accesibilidad al unbundling de las tarifas y los diferentes productos que se generan, toda esa argumentación que, bueno, entiendo la argumentación, desconozco la práctica como es, pero que aparentemente la tecnología es antigua, no la estaría soportando, que ahora sí están haciendo los desarrollos para llegar y por eso había venido el NBC, pero entiendo la facilidad que genera para el sector del canal indirecto contar con todo el inventario disponible de todas las líneas aéreas. Creo que es una herramienta muy importante para el sector de agencia de viaje. Y justamente por eso digo, como entiendo que es una herramienta importante para el sector de agencia de viaje, lo que no me queda claro y no estoy logrando encontrar racional es por qué deberían pagarlo las líneas aéreas, cuando es una herramienta de las agencias de viaje, una herramienta de trabajo, como puede ser el uso, comprar software, comprar máquinas o emplear personal. Ahí es donde me entro a patinar y por eso, a ver, entiendo el racional, entiendo que cada uno defiende sus legítimos intereses. También entiendo el racional de las compañías aéreas, de la industria que viene, bueno, cascoteada de muchos años con facturas gigantescas por parte de los GDS y que tienen que competir y buscar la forma de disminuir sus costos. Y bueno, encontraron esta forma a través de vender de esa forma que, por ejemplo, puede ser más dificultoso, pero en definitiva no incrementan los costos. Como decía, la tercera opción esa no incrementa los costos de los agentes de viajes. Y bueno, la opción está disponible. Si se eligen otras opciones, bueno, quien elige opciones más costosas debería tener que soportar los costos, pero creo que la discusión va a transitar en gran parte por esos temas y bueno, y ver si los argumentos en materia de competencia económica son de recibo por los tribunales. Pero bueno, esos temas de concentración básicamente se dieron fundamentalmente por el lado de los GDS y las acciones y los acuerdos que se lograron en la Comisión Europea y las acciones que se llevan adelante con el Departamento de Justicia de Estados Unidos también contra los tres jugadores que son los que dominan el mercado. No sé si ¿Pregunta o...? La pregunta básicamente también era una reflexión y una pregunta que era ¿cómo era el racional detrás de la pretensión de que la herramienta que es de utilidad para los agentes de viaje, contando con un acceso gratuito, si tiene una herramienta que le genera determinada facilidad, ¿por qué debería pagar un tercero? A ver, lo primero es saber cuánto paga el tercero. Entendemos, hay estudios que no los voy a latear como decimos nosotros, pero parte importante de lo que nosotros hemos señalado, de que entendemos de que la tecnología tiene un costo. Y por eso parte de lo que nosotros también señalamos es que el valor de la tecnología de aquellas líneas aéreas que están en integración vertical debe ser traspasado y no subsidiado por la verticalidad de la empresa. O sea, cuando uno le pregunta a veces, en este caso estos son ya informaciones que aparecen en los escritos, en donde en este caso la TAM dice que hay un costo de distribución que aparentemente es cero, la verdad es que la distribución tiene un valor, que es lo que tú acabas de señalar. Entonces hay una contradicción frente a ese propio argumento. Y el costo puede ser 1 o puede ser 12. El punto es que también se demuestre cuánto es. Y eso es lo que nosotros hemos solicitado, también lo solicitamos en la medida cautelar, que
el tribunal pidiera los contratos para calcular el valor de la distribución. Porque entendemos de que lo que tú estás señalando, o sea, la distribución independiente tiene personal, tiene etcétera, la tecnología, que es natural. ¿Por qué entonces en la integración vertical, en el caso de la TAM, dice que es cero? Algo está subsidiándose ahí, porque no puede ser cero. Entonces, no, estamos hablando de costos diferenciales. El costo diferencial es el GDS, que no se deja de usar. No, es que sería largo ahora de explicarte el cuadro. Estos son costos diferenciales. Cuando uno realiza costos diferenciales, parte de un neto, de un costo neutro, y lo que se agregaría sería el GDS. El resto de los costos están imbuidos, que son los costos de agencia, costos directos y costos indirectos. Esa sería la neutralidad. Estamos hablando de costos diferenciales. Lo que se traslada acá es un costo diferencial. Por eso, pero ese valor que tú estás señalando es el que nosotros nos hemos pedido transparentar. Pero no entra el personal, entonces no tiene, eso ya son los costos de cada uno. Y todavía no tenemos esa respuesta, el tribunal no la tiene, de ese valor, que te repito, puede ser 1, como puede ser 12 o puede ser 50. Y eso es importante poder transparentarlo. Y lo otro que estabas tú señalando, no sé si hiciste un comentario o una pregunta adicional. ¿No? No, era... Ya. ¿Por qué? La pregunta... O sea, nosotros esperamos, nosotros tenemos nuestra posición, como tú bien dices. La línea aérea tiene su posición también. Ahora, la pregunta es ¿por qué ellos llegaron a acuerdo y una línea aérea tan importante como la TAM todavía no ha llegado a ese acuerdo? Habría que entender, o sea, yo no tengo la respuesta porque entiendo que deberían estar en negociaciones y esperamos que se camine hacia eso, pero lo que esperamos también es que no haya una discriminación respecto al canal de distribución independiente, y esa es nuestra defensa, ¿ves tú?, para poder competir en igualdad de condiciones. Nosotros no somos las agencias de viaje y independientes, los tour operadores, no hablemos de las botas, no son empresas tecnológicas, no pueden asumir, pero a lo mejor hay que compartir inversiones o costos, pero no es A o B en esto. Por eso es lo que nosotros hemos hecho ver a la autoridad, y esto es una noticia en desarrollo todavía. Las posturas las verá el Tribunal de la Libre Competencia o la Fiscalía Nacional Económica en el caso chileno. Yo no sé si existen esas instituciones acá, pero un camino largo todavía. Ok. Bueno, nuevamente, gracias a todos, especialmente a ti, Lorena, por haber aceptado la invitación. Gracias por comparecer junto a nosotros. Todo este material va a estar en los próximos días completo, con texto, con presentaciones y con video en el portal. Tenemos mucho trabajo por delante, no termina nunca esto, por suerte, y que nunca falte, dijo uno. Así que gracias nuevamente.